¿Qué tal? Un gusto verlos nuevamente. Ya saben, misma camisa, el mismo día del video, del otro video. Es un placer estar aquí. Enos con otro video, segundo de la semana. El video anterior fue de puras noticias de la semana pasada. Si no lo han visto, les recomiendo que lo vean. Está muy padre, muy interesante. Qué vanidoso. En esta ocasión quiero hablar respecto a un tema central. No es tanto una noticia como tal, es solamente un tema que me interesa mucho, me llama mucho la atención. Es el famoso UBI, Universal Basic Income, conocido también como salario básico. ¿Qué es el salario básico o estipendio básico? Una cosa así se dice en español. El salario básico es un dinero que te provee de tu gobierno por simplemente ser un ciudadano de ese gobierno. En otras palabras, soy mexicano viviendo en México, el gobierno mexicano me daría, no sé, 7,000, 6,000 pesos, ¿no? Es un decir, estoy hablando de hipotéticos y todo. El basic income, para lo que sirve es básicamente da a las personas suficiente dinero para cubrir todas sus necesidades básicas. Quiere decir que te daría dinero para pagar, no sé, la luz, el agua, comida, transporte a lo mejor, así como algunos camiones y demás, algunos camiones al día, y renta, no sé si está incluido, pero es lo básico. Este modelo es muy interesante porque conforme ha ido avanzando la tecnología, varios de los procesos han sido automatizados. Muchos ya no hay trabajo para gente en esos negocios específicos o en esos rubros, porque precisamente todo es manejado ya por máquinas o la mayor parte. Esto llevó a varias personas, a varios analistas hace varios años a darse cuenta que con el paso del tiempo muchos trabajos se perderían. Ahora bien, esto incluso el propio eh, Stephen Hawking dijo en su momento al darse cuenta de la cuestión de la automatización y la inteligencia artificial que tenemos dos opciones con la automatización, porque la automatización no se va a detener, es un hecho, pero tenemos dos opciones, depende del sistema elegir a cuál se va. La primera es proveerle a la gente un dinero básico y obviamente mucho tiempo libre, una vida relativamente tranquila, sin tanto estrés, porque las máquinas se van a encargar de ello. Eh, ese es uno. Y el otro es enormes tasas de desempleo, cada vez más crecientes, y una increíble diferencia socioeconómica entre las clases dueñas de esos medios automatizados y aquellos que pertenecen al campo laboral todavía. Llevo años hablando de este tema y preocupándome al respecto, porque hasta donde yo y había visto, íbamos a ir por la segunda opción, donde a los dueños de estas máquinas no les iba a importar despedir a toda su plantilla laboral, simplemente dicen, no, ese no es un problema mío. Y algunas noticias confirmaban este temor, como por ejemplo un par de noticias de Amazon, obviamente de la tienda y todo, hablaban acerca y esta fue una declaración de un trabajador, cosa que me llamó muchísimo la atención, en especial ahorita que traen esa bronca a los de Amazon con una de sus bodegas, los trabajadores tratando de volverse un union, un sindicato, sindicalizar eso. Eh, Aquí lo interesante es lo que dijo el trabajador fue, cuidan más a las máquinas. Lo decía él porque no recuerdo qué dolencia tenía, si era una cosa de las piernas, una cosa del estómago, lo que fuera, y decía, cuidan más a las máquinas por lo que cuestan que a los trabajadores,
porque a un trabajador que no desempeña bien, simplemente lo despiden y hay mucho campo, mucha fuerza laboral desesperada para obtener un trabajo, entonces inmediatamente lo reemplazan. Y la máquina no, la máquina cuesta millones de dólares a veces el reemplazarla. Entonces, y ese tipo de noticias era algo que me tenía extremadamente triste y preocupado, pero resultados recientes en Países Bajos, y voy a poner el link abajo, revelan que las personas que tienen un salario básico tienen una ventaja de tener menos estrés, hacen las cosas con mayor gusto, están menos preocupadas, etcétera, etcétera. Se pueden dedicar más a su familia y demás, ¿no? Ahora bien, muchos economistas estadounidenses y conservadores en sí han satanizado el UBI precisamente porque dicen los siguientes puntos. Se lo gastarán en estupideces. Nadie va a querer trabajar. No se puede dar dinero gratis. Hará que todos sean flojos, etcétera. Ejemplos y excusas de ese estilo, ¿no? Y los resultados de los estudios revelan que no es el caso. Creo, después de ver esto, de analizarlo y estar pensando realmente, ok, ¿por qué la clase, los economistas estos y conservadores y demás están mortalmente asustados del ingreso básico? Y pensando en ello y pensando específicamente en el ámbito laboral, creo que esta es la razón. Cuando tú tienes una fuerza laboral, como mencioné anteriormente, desesperada, desesperada en el aspecto de que si tú no eres dueño de los medios de producción, tienes que trabajar. Y creo que esto ya lo había mencionado en otros videos, pero nunca está por demás recordarlo. Hay una diferencia de poder enorme y de negociación entre dueño de medios de producción y, y clase obrera, clase trabajadora. En otras palabras, burgués y proletariado, ¿no? Y lo interesante es que si bien hay leyes que te dicen no le puedes pagar menos de esto a los trabajadores, observen cómo en los últimos años hemos perdido muchísimos derechos laborales, no tenemos fondo de retiro, no tenemos prestaciones prácticamente, etcétera. O sea, son muchas cosas, ¿no? Y todo esto con el beneplácito del gobierno, de los gobiernos. Aquí la interacción, obviamente, es, si no te gusta el trabajo, lárgate, no te ocupo. Hay 50,000 personas que quieren tu puesto. Y no estoy hablando de un puesto ni siquiera elevado, estoy hablando de un puesto bajo o intermedio. Esa es precisamente la precariedad laboral. Cuando tú tienes una cantidad gigantesca de personas que necesitan, y en el sistema en que vivimos es el caso, dinero para poder sobrevivir, entonces puedes, con ese incentivo económico de por medio, hacer que la gente haga, pues, lo que sea básicamente por obtener el trabajo, ¿no? Dependiendo de su situación socioeconómica y todo. El ingreso básico, el salario básico, ingreso básico, elimina eso. Porque si tú tienes suficiente dinero por parte de tu gobierno mensual de cubrir tus necesidades básicas, sí, probablemente no puedas ir al cine, no puedas ir a, o sea, no puedas gastártelo en cosas que a ti te gusten, a lo mejor en hobbies, en lo que tú quieras, ¿no? Pero cubres la parte básica de tus necesidades. Quiere decir que tienes en ese momento un poder de elección para saber o para decidir en qué trabajo vas a estar. Creo yo que eso es lo que los tiene muertos de miedo en muchos países a, los, a la clase empoderada. Porque si tenemos elecciones, tenemos poder.
Y lo que ellos no quieren, la clase dueña de los medios de producción, es que tengamos elecciones. Elecciones, me refiero, no elecciones políticas, elección de decidir a dónde vamos a ir a trabajar sin que nos afecte en un grado alto. Cuando cuando tenemos este tipo de leverage, este tipo de poder de decisión, entonces las cosas van a cambiar mucho en el ámbito laboral. Así lo veo yo y por eso veo tanto, tanta, eh, tanto bloqueo, tanto deseo de que esto no llegue a países como nosotros. En Europa va a empezar a funcionar, yo creo, en estos años que vienen, y el éxito de ello deberá de infectar a otros países. Debe de hacerlo porque de lo contrario vamos a tener problemas serios y los hemos visto ya con la cantidad de desempleo, los problemas laborales que mencioné hace un momento y muchos otros que no he mencionado, pero si no nos vamos para ese lado, el que decía Stephen Hawking, y nos vamos al otro lado donde con la mano en la cintura se van a despedir a cientos de miles o a millones de trabajadores eventualmente y no va a haber suficiente campo de trabajo para estas personas, entonces nos vamos a meter en un problema muy serio, que de por sí ya el sistema capitalista está neoliberal, está eh, colapsando como ideología y eh, como seguimiento, pero sería todavía peor más adelante. En fin, vamos a ver qué ocurre. Les agradezco mucho. Ya saben, denle like o dislike si no les gusta lo del Basic Income al canal, al video. Suscríbanse al canal, por favor, y si pueden, apóyenme con mi Patreon. Está el link allá abajo. Se los agradecería muchísimo. Cuídense todos y que tengan una excelente semana. Ahí nos vemos en el siguiente video.